36, David. Bueno, sí, estamos en comunicación ya con Jorge Sola, es co-secretario general de la CGT, secretario general del Sindicato del Seguro. Jorge, buen día, ¿cómo le va? Anunciaron que el lunes van a tribunales. Buen día, ¿qué tal? Un gusto. Sí, el lunes estamos presentando lo que seguramente a esa altura ya estará publicada como ley. Sí. De reforma laboral y que efectivamente, digamos, contaba ya con nuestra mirada desde el inicio, aún con los cambios que hicieron y demás, de gran cantidad de artículos que violaban la Constitución Nacional, ya no solo por pensar de que la ley es en sí inservible para el objetivo que se pregona que busca, ¿no? Ahora, Jorge, la idea de la CGT o la estrategia de la CGT no es ir con la totalidad de la ley, sino ir sobre artículos que están adentro de la ley. Estamos evaluándolo con el equipo jurídico que tenemos, abogados constitucionalistas y demás. Estableceremos la mejor estrategia en cuanto a la presentación judicial, porque a diferencia del decreto del DNU 70/23 que fuera invalidado en el capítulo laboral por esta CGT, el problema no es el origen, digamos, es una ley tratada en el Congreso y por lo tanto, si mañana se vota, será legítimamente votada, sí. Con lo cual estamos viendo que, bueno, viola principios en artículos individuales, colectivos y también en la totalidad de la ley. Así que eso, por supuesto, será parte de la estrategia jurídica que haremos. La intención de la CGT es que la discusión ahora vaya exclusivamente por el canal judicial, ¿o también hay otro tipo de actividades de parte de la central? Bueno, el resorte republicano de la justicia es el que vamos a usar como estrategia para que esta ley no sea aplicable y que efectivamente, digamos, nos dio resultado, como decía recién, con uno que planteó la reforma laboral en otros términos. Con el DNU 70, usted dice, pero exactamente. La pregunta es... Eso no implica... Sí. Perdón, sí, le entendí la pregunta, creo haberla entendido. Nosotros vamos a seguir en el reclamo y la protesta respecto de una ley que, en principio, vuelvo a insistir, con el objetivo que se pregona, que es la de crear trabajo o la de formalizar los informales, no va a suceder y que por lo tanto, digamos, tiene nuestro rechazo absoluto. Además de mantener los reclamos en la calle, en cada actividad que vamos llevando adelante, los problemas que la Argentina está pasando respecto de la caída del consumo, la caída de los puestos de trabajo, la pérdida de pymes, el endeudamiento familiar, la no actualización de los jubilados, de los docentes. El lunes tenemos el acompañamiento, además de hacer la movilización a Plaza Lavalle, del paro que van a llevar adelante los compañeros docentes. Sí, respecto de esto, digo, obviamente el cierre de FATE, hay problemas en la industria automotriz, hay problemas en la industria de los alimentos, hay problemas en supermercados. Ahora se conoció que cierran fábricas que tienen más de 100 años en la Argentina, textiles, producción de alimentos, y todos ya pasaron de la pyme que despide a 5 o 10 empleados, ya son despidos masivos. 400 empleados en Sancor, 950 en FATE. Digo, en el corto plazo, ¿qué cree que va a pasar? Digo, la ley se va a aplicar, por más que vaya hasta que la justicia diga que no es aplicable. Bueno, porque el problema no es una ley, el problema es el proyecto económico que lleva adelante el gobierno y efectivamente la profundización de los cierres van a seguir sucediendo. Te agrego a todo eso para no solamente centrarse en el sector de la industria, que en el sector de servicios está sucediendo. Yo pertenezco al sector de seguro, en estos 2 últimos años se cerraron 6 y la última empresa que cerró... Galeno, ¿no? Claro, más de 500 trabajadores que se quedaron sin trabajo, con lo cual la mirada que hay es la de
un fuerte centralización del crecimiento de algunas actividades. De hecho, las que crecieron el año pasado, que dio ese nivel de crecimiento, se centra nada más que en 3 actividades. El más del 90% de ese crecimiento, de esos 4,5 puntos que creció, es el sector financiero, el sector de la agroindustria y el sector de los impuestos internos. Bueno, no son los que promueven el empleo estable, y si lo promueven en poca cantidad. Y efectivamente lo que busca el gobierno es centralizar en esas actividades y olvidarse del entramado productivo de la Argentina. Y eso es de una gravedad absoluta. Acabo de leer la noticia de que van a abrir aún más la economía con bajar las leyes antidumping. Y efectivamente eso significa, no hay manera de competir con fenómenos gigantescos como la producción china. Y la teoría económica que tiene el presidente de que lo que se destruye en un lado va a significar el crecimiento en el otro, yo le haría esta pregunta. En esa teoría de destrucción creativa, como él la llama, los puestos de trabajo que se destruyeron en FATE, ¿a dónde van a ir a parar? ¿A vaca muerta? Es decir, el obrero que vive en Virreyes va a ir hasta Neuquén a establecerse después de 30 años en un trabajo, o, como lo dice un periodista de un canal oficialista, como se lo llama, terminan transformándose en Rappi o poniendo un parripollo. Probablemente sea la segunda versión. Sí. Y eso tiene poca vida laboral Ahora, para mantener una familia. Estamos hablando con Jorge Sola, que es co-secretario general de la CGT y secretario del Sindicato del Seguro. No sé si pudo escuchar, ayer hubo justo 2 empresarios que se refirieron a esto. Uno es Roberto Méndez, el CEO de Neumann, perdón, la empresa de neumáticos. La empresa que vende neumáticos, y el otro es Mario Greenman, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio. El primero dijo cómo básicamente inflaban precios de manera descomunal. Y el segundo lo que dijo es, el sector empresario inflaba precios de manera descomunal. Y el segundo, el presidente de la Cámara dijo, bueno, algunos van a quedar en el camino. ¿Qué opinión tiene respecto de esas 2 expresiones del empresariado argentino? Miren, la verdad que desconozco el negocio del neumático, pero efectivamente si a veces sucede eso, eso no implica que la competencia sea de manera desleal con lo que viene de afuera, porque en todo caso al que habría que sancionar no es al trabajador que perdió el trabajo, al que habría que sancionar, si eso sucediera, digamos, en contra de las leyes de la economía que se pregonan, habría que sancionar al empresario. Pero de todas maneras, quiero decirle lo siguiente. La generación de empleo en la Argentina no son las grandes empresas. Más del 80% de la generación son las pymes. Y para abrir una pyme tiene que atravesar 37 impuestos, que todavía están en pie, que se dijeron de los 37, 17 son nacionales. El resto son provinciales o tasas municipales. Esos son lo que vinieron a cambiar. Todavía no lo cambiaron. Y toda la política implica esto, no solamente el Poder Ejecutivo Nacional. Sí. Y respecto del presidente de la Cámara de Comercio, me parece de una mirada tan despectiva sobre el tejido social de la Argentina, porque suele significar como el sacrificio del hombre hacia un objetivo mayor que es la economía. Y se olvida que es al revés. La economía tiene que estar al servicio del hombre y darle la dignidad de un hogar, de un salario digno, de los ingresos, de la educación de sus hijos. Esto parece así como el tránsito místico hacia un lugar donde hay sacrificios humanos y todos veremos al Dios mercado al final de la luz. Bueno, la verdad se está equivocando, porque los que quedan en el camino tienen nombre, apellido, hijos, problemas, miradas a futuros, enfermedades que enfrentar. Y eso no se está haciendo cargo este gobierno, que descree del estado de bienestar, y eso queda en las organizaciones sociales que los representamos. Los que tienen la suerte de ser formales en los gremios y los que tienen el tropiezo de ser informales, en que esos mismos empresarios no les cumplan con la legalidad de contratarlo, porque no es que no tienen derechos. Sí. Tienen derechos esos informales y no se los dejan
expresar por la ilegalidad en la que fueron contratados. Es de una calidad, la verdad que la última de las declaraciones es de una calidad humana muy grotesca. Jorge, respecto de esto que usted decía, bueno, tienen la suerte de que los defiendan los que tenemos la posibilidad de tener una relación de dependencia y ser formales, tienen la suerte de que los defiendan los sindicatos. Hay algunos sectores que critican el accionar de la CGT, que pretenden que la CGT tenga como una postura un poco más dura, no sé si dura es la palabra, pero bueno, entiende lo que le estoy preguntando, digo, que esté más presente en la calle. ¿Cree que es una crítica injusta o cree que la CGT debería rever alguna de sus posiciones? Esta CGT, en los 2 años de mi ley, hizo 12 movilizaciones. Las últimas 2 movilizaciones por esta ley puso 300.000 personas en la calle. Compañeros y compañeras que fueron a las actividades de Plaza de Mayo y a las actividades de Plaza 2 Congreso. Un paro nacional que tuvo un nivel de acatamiento como hacía muchísimo tiempo que no sucedía. ¿A qué llaman no estar en la calle? Mire, ante la cotidianidad de lo absurdo, decía un autor, Camus, cuando hay algo que siempre es absurdo y se repite constantemente, como suele suceder con este gobierno, el ser humano tiene 3 cosas para hacer. Primero, negarse a ese absurdo, resignarse, ninguna de las 2 cosas fueron nuestra opción, o tener una rebelión lúcida. Nosotros vamos por la tercera, y efectivamente hemos recorrido todos y cada uno de los caminos. Y me voy un poquito más atrás sobre lo que la CGT ha hecho durante estos 2 años. Fuimos los únicos que todavía como organización estamos en pie y paramos la reforma laboral con la judicialización del decreto 70/23. Pero además, antes de que este presidente fuera electo, nosotros les advertimos a cada uno de nuestros trabajadores y a los que no eran trabajadores que estos proyectos, como que el que encarnaba en aquel momento la senadora Bullrich, iban en contra de los derechos sociales, no solamente los del trabajo, sino los de la salud, los de la discapacidad, los de la educación. Por eso participamos en aquella campaña. Advertimos antes, nos pusimos el reclamo al hombro, intervinimos logrando que se cambiaran en la calle y en la justicia derechos que afectaban a los derechos sociales de los trabajadores. Y ahora, apenas haber asumido una nueva conducción con una institución que le diría que es la única que está en pie, donde se piden muchísimas renovaciones, donde ha habido una renovación, pusimos 300.000 personas en la calle, hicimos un paro nacional. La verdad que esas miradas, que a veces son críticas, son interesadas, o porque les interesa políticamente, o porque la crítica efectivamente les sirve para algunos, o porque genuinamente creen que la rebelión popular es el camino que sigue. Bueno, esto es una democracia, y a este gobierno hace 3 meses lo volvieron a votar. Sí. Jorge, le agradecemos mucho la comunicación y que tenga buen día. A ustedes, buen jueves, un abrazo. Hasta luego. Era Jorge Sola, co-secretario general de la CGT, secretario general del Sindicato del Seguro. 8:50 de la mañana. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso.